Amén, hermanos, bendiciones. Hoy es un día, para los que lo tenemos claro, es un día precioso. Es un día precioso porque la Iglesia nos reunimos para celebrar la Santa Cena. Hoy nos reunimos en la Iglesia, lo hacemos así, nosotros, otras congregaciones lo hacen pues todos los domingos, hay congregaciones que lo hacen una vez al año, pero nosotros lo tenemos así de una vez al mes, pues el primer domingo de cada mes, celebrar la Santa Cena, en el pan y el vino, pacto, comunión. Y es un día precioso porque parece que no, pero es importante dentro de la Iglesia, dentro de la Iglesia. Y como yo estoy compartiendo, tengo con vosotros, como otros domingos, hoy tengo un compromiso que es compartir la segunda parte de la palabra del domingo pasado, del Salmo 133. Quiero que vayamos al 133, lo vamos a leer, pero evidentemente me queda la segunda parte, que vamos a ir a un texto de Pablo, muy conocido por vosotros, pero quiero leer en primer lugar el Salmo 133. Y decir a aquellos que para que entiendan bien la palabra de hoy, la predicación de hoy, tienen que escuchar la de la semana pasada, la de la semana pasada. Sabéis, bueno, pues que se suben a las redes sociales, que están ahí, y aquellos que estáis, pues bueno, la habéis escuchado, y el que no, bueno, pues que la oiga para así llevar la línea de pensamiento que estoy compartiendo el domingo pasado y hoy sobre la bendición de vivir en armonía. Y es tan importante que dice el Señor que si no hay armonía, ni hay bendición, ni hay vida eterna. Es que si no hay armonía, daros cuenta la importancia de la armonía. Y la armonía, sabéis que es una palabra que incluye paz, incluye unidad, unidad incluye armonía. Es decir, es una palabra que va de la mano, ¿verdad? Armonía con unidad, con paz, con equilibrio, con sosiego, con todo lo bueno. Y eso es algo tan bueno que dice Dios que cuando esto no está, Él no envía bendición ni vida eterna. Porque si no hay unidad, si no hay armonía, lo que hay es problemas, conflictos, desasosiego, malestar. No hay nada que pueda haber de Dios en ese sentido. Y dice el Salmo 133. Hoy es la segunda parte de esa bendición de vivir en armonía, y con el subtítulo de 3 cosas necesarias. Mi hermano Josué ya se queda con el título, él lo anota para subirlo a las redes, 3 cosas necesarias. Pero dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, dice la palabra, el Señor envía bendición y vida eterna. Yo creo que la semana pasada quedó claro lo que estuvimos compartiendo con el tema de la armonía, lo que es la armonía. Poníamos esos ejemplos de lo que es la música, una composición musical, ¿verdad? Cuando esas notas todas van en un acorde y suenan bien, lo que es la armonía. Allá en el griego, que significa acuerdo, concordancia, combinación, del verbo armoso en el griego, que significa ajustarse, conectarse, equilibrio, unidad, paz, algo agradable, realmente con brillo. Y dice que en el hebreo, la palabra yahá, que significa unidamente, juntar, reunir, único, igualmente, unir. Todo eso conlleva lo que es la palabra armonía. Daros cuenta, por eso dice el Señor que es allí donde Él envía bendición y vida eterna, donde hay armonía entre los hermanos. Y yo, por lo que he podido ver, hermanos, realmente, y estudiar un poco en el contexto de este salmo,
Cuando Dios revela su palabra, que escribe al rey David, que se le achaca, la mayoría de los teólogos lo achacan al rey David, este salmo, y cuando él dice, mirad cuán bueno, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Pero mirad cuán bueno, cuán delicioso, no estaba hablando de los hermanos sencillamente en la carne, sino estaba hablando del pueblo de Israel. Cuando las tribus estaban unidas adorando y alabando al Señor. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque el rey David también era un hombre de guerra, un hombre que tenía sus manos manchadas de sangre, un hombre, como dijimos la semana pasada, con conflicto dentro y fuera de su hogar, de su familia, de su matrimonio, con sus hijos. Un hombre con muchos conflictos. Pero él cuando miraba, veía lo que estaba viendo allí y era algo que él lo tenía que magnificar. Y el Señor le estaba diciendo, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y se ponían dos ejemplos, ¿verdad? Es como el buen óleo y como el rocío de Hermón. Y lo estuvimos compartiendo. Ese óleo que se cita en el Antiguo Testamento, ese óleo que Moisés, por diseño de Dios, fabricó según el perfumador de esas esencias aromáticas, un perfume consagrado, un perfume sagrado, que lo que hacía era consagrar a aquellos que eran ungidos con ese buen óleo, con ese aceite. Decíamos que nosotros, la Iglesia, tenemos ese aceite que es símbolo del Espíritu Santo. Y todos estamos ungidos, primera de Juan, todos estamos ungidos con el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo. Tenemos la unción del Santo. Y después ese rocío de Hermón que cogía y bajaba por las montañas hasta los valles, y aún sin haber lluvia, esa misma presencia de ese rocío reverdecía las plantas, los árboles, los cereales, los campos, y daba vida y vida y vida en abundancia. Esa lluvia de ese rocío, la presencia de Dios sobre nuestras vidas, es como ese buen rocío que da vida y vida en abundancia, aunque no llueva. Esos dos símbolos, el óleo y el rocío, es deleitoso. Dice cuán bueno, cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, porque es tan bueno como la presencia del Espíritu Santo. Es tan bueno como aquel que da vida y vida en abundancia. Porque es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Querido hermano y hermana, la armonía, la unidad, podríamos decir, dentro de los muros, dentro de la casa de Dios. Quiero decirte de que no puede haber paz exterior cuando no hay paz interior. No quieras llevar la paz a ningún lado si tú o yo no tenemos paz interior. Como un ciego no puede guiar a otro ciego, alguien que no tenga paz no puede dar paz. Por lo tanto, la importancia de que en tu interior haya armonía, haya unidad, haya paz, haya equilibrio, haya sosiego. Y solamente eso te lo puede dar la presencia poderosa del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. Por eso el mundo está como está. Por eso hay personas inteligentes buscando para recibir armonía. Y esa palabra está muy de moda. ¿Qué armonía, verdad? Buscando la armonía, y la buscan en el yoga, y la buscan allí, y la buscan poniéndose flores por lo alto, y piedras, y van a un sitio, y van a otro, y van en busca de esa armonía. Pero esa armonía no la puede dar nadie, a no ser que venga del cielo, como el rocío y como el buen óleo, la presencia de Dios en los corazones. Amén. Solamente, querida iglesia, esta iglesia, la iglesia del Renuevo, qué importancia de la armonía, de la unidad dentro de la iglesia. Porque eso va a hacer de que la bendición de Dios esté aquí,
de que la bendición de Dios esté en tu vida y en mi vida, porque es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna, donde hay armonía. Por eso yo a esto le estoy dando estos 2 domingos, hermano, porque lo creo de vital importancia, porque yo quiero estar en un sitio que esté la bendición de Dios, y para que esté la bendición de Dios tiene que haber armonía. ¿Daros cuenta la importancia? ¿Tú quieres que en tu casa haya armonía? Esta es la casa de tu papá y de tus hermanos. Esta es la casa del Señor. Esta es tu casa. Esta es familia de Dios. Tanto, tú si deseas armonía para tu casa, aún más tienes que desear armonía para la casa de Dios. Amén. Para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Por eso quiero en esta mañana decirte que para que esta armonía fluya, para que esta armonía esté, ahora me voy a explicar un poco mejor. Tenemos que hacer 3 cosas. Hermano, 3 cosas. Nosotros, como iglesia, debemos de saber que si queremos habitar los hermanos juntos en armonía, hay 3 cosas que son absolutamente indispensables para que la bendición de Dios fluya con abundancia y con poder. Y quiero que leas conmigo en esta mañana Efesios capítulo 4. No te vayas ahí nos vamos a quedar. Leemos los 4 primeros versículos. Efesios 4. Vamos a leer del 2, pero bueno, empezamos en el 1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Importante que te quedes con estos textos. ¿Sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito sea el Señor. Te lo iba a explicar un poco más tarde, pero te lo digo ahora para que nadie se confunda. Este texto es un texto que se usa para hablar de la unidad. Y me he referido antes que la palabra armonía lleva implícito unidad y unidad lleva implícito armonía. Y quiero deciros algo para que nadie me entienda mal, y menos los que me puedan escuchar. La unidad no se puede crear, no se puede hacer, no se puede dar. La unidad está creada, formada por el Espíritu. Te leo bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, no podemos nosotros hacer nada para crear más unidad. No. Pero, si dice el texto, solícitos en guardar. Esa es nuestra responsabilidad. Subraya responsabilidad. No podemos hacer nada para crear la unidad, la da el Espíritu, pero tú y yo, en ti y en mí está la responsabilidad de guardar esa armonía, esa unidad. Por eso quiero 3 cosas rápidas. Quiero que te quedes con esta. La primera, cuando habla ahí el texto, en el verso 2, tenemos que tener una actitud apropiada para guardar esa armonía, esa unidad. Tener una actitud apropiada. Lo primero, tú no puedes tener cualquier actitud delante del Señor, ni con tus hermanos, ni en la iglesia, ni en el cuerpo de Cristo. Tú tienes que tener una actitud apropiada. ¿Cuál es? Dice, humildad, mansedumbre, bañándolo todo con mucha paciencia y sobre todo, amor.
Esa es la actitud. Es necesario que seamos humildes. La palabra humildad, tapeinos en griego, significa primeramente aquello que es bajo y que no se eleva ni se levanta mucho de la tierra. Cuidado con los que creen que tienen alas y vuelan por encima de otros. Se puedan creer más santos que otros, o que están más santificados que otros, son más que otros. Cuidado, porque eso no es humildad. Cuidado cuando veáis a alguien muy espiritual. No es que yo soy... No lo crea, porque lo primero es que no tiene humildad. No tiene una actitud humilde, porque se cree más. Eso se ve de vez en cuando. Ese es el ego. Aún en las cosas santas hay ego. Se creen más. No, humildad. Humildad. La importancia de la humildad. La humildad describe la opinión que uno tiene de sí mismo. Si tú tienes mucha opinión de ti, mucho ego, tú te vas a pronunciar y te vas a promover. Pero en cambio la humildad no. La humildad se mantiene en el lugar correcto, dándole a los demás el lugar que le pertenece. La humildad describe una actitud cristiana. He llegado a oír hermanos que se creen más que otros porque tienen ciertos dones o ciertas capacidades. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que haya hermanos que tengan dones maravillosos de profecía, de milagros, de visiones, de ciencia, de revelación! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Hay que dar gloria a Dios. Pero esos que lo tienen que ser y vivir en humildad. Porque esa es la actitud cristiana, la humildad. Para mantener la armonía y la unidad debemos de ser humildes. Porque cuando nos creemos más que los otros, rompemos la unidad, rompemos la armonía. La falta de humildad nunca es buena, aún es un obstáculo para vivir en un ambiente de armonía y unidad. Cuando nos creemos más y no somos humildes, lo que tenemos es orgullo y engreimiento. Y dice el texto, mansos, dice, con toda humildad y mansedumbre. Que seamos mansos, la palabra mansedumbre, ¿verdad? Que viene de prautes. Describe la actitud de uno mismo hacia Dios y hacia el hombre. Es aquella disposición de espíritu con la que, en cierta manera, aceptamos la voluntad de Dios y los tratos de Dios con nosotros, como bueno sea lo que sea. Sea algo que sea muy bueno y de mucha bendición, o sea, alguna prueba o algo que tú te enfrentes y que tú creas que no es bueno, pero la persona mansa y mansedumbre es mansa, lo acepta porque sabe que viene de parte de Dios. No se rebela, no se queja, no hay una rebelión, no hay una queja. Esa persona es mansa, sabe que es un trato de Dios, que es la mano de Dios tratando el corazón. Por lo tanto, es una actitud que debe de haber en aquellos que quieren guardar, aportar, fomentar la armonía, la unidad dentro de la iglesia. La mansedumbre dice que se menciona, como sabéis, en Gálatas capítulo 5, verso 23, como una característica del fruto del Espíritu. Los cristianos mansos están siempre dispuestos a aceptar la voluntad de Dios y ponerla por obra en sus vidas diarias, sin discutir ni resistir a Dios en ningún momento. Si somos mansos y somos mansos hacia nuestros hermanos, quiere decir que vamos a tratar con ellos con un espíritu de bondad, con un espíritu de bondad. Y la bondad, la traducción de bondad es amén de ver algo bueno. Es muy parecido a la palabra benigno. Es de que cuando tú ves a una persona que tiene algo malo,
no te quedas con lo malo, sino con lo bueno. Como dijo el profeta, recuerdo al profeta cuando dijo, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Cuando uno ve en lo malo, ve las cosas buenas. Eso es algo que va en consecuencia con la mansedumbre, con aquello que cuando uno trata a los demás con esa bondad, con esa benignidad. Los que no son mansos en su forma de tratar con los hombres, por lo general, aquellos que no son mansos son aquellos que saltan a la primera, son insultantes, o como dice el apóstol en Tito, pendencieros. Hay un texto en hebreo, en el griego, que va mucho con esta línea, pendenciero. Y dice que un pendenciero describe al que le gusta las contiendas, los conflictos, le gusta intimidar a los demás con sus acciones, con sus respuestas. Es todo lo opuesto a la mansedumbre, todo lo opuesto a la mansedumbre. Por eso, hermanos, todo esto tiene que ir envuelto, el texto lo dice, el versículo 2 que hemos leído, todo esto tiene que ir envuelto en algo tan sabio, tan eterno y podríamos decir tan dulce como la paciencia. Soportaos con paciencia. Como dice el refrán, hay un refrán que dice, la paciencia, la madre de todas las ciencias. La paciencia. Qué buena es la paciencia. El que no se desespera, sino que aguanta, que soporta, que es manso, que es humilde. Esa es la actitud que dice Pablo, que dice la palabra de Dios, para que la armonía, para que la unidad pueda estar de una manera viva, fluya en medio de la Iglesia. Quiero decirte que si tú quieres, que si queremos, como hemos dicho antes, de que haya armonía y haya unidad, tenemos que llevar esto a la práctica. Ser humildes, ser mansos, todo con paciencia, pero algo que quiero decirte ahora. Creo que todos los ingredientes lo tiene lo que dice el texto, verso 2 al final, dice, con paciencia los unos a los otros en amor. Yo creo que el amor es, vamos a traerlo a nuestro argot, a nuestro vocabulario. Yo creo que el argot es el potaje, ¿no? Aquí decimos potaje, ¿no? La comida, que lleva todos los ingredientes. Porque el amor debe de ser paciente, debe de ser sufrido, debe de ser humilde. Además, el amor es acción, no es decir te quiero, sino mostrar. El amor actúa, ¿verdad? Por eso dice el apóstol, con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, en amor. Y acaba, en amor. En amor. El amor es aquello que nos une. Es aquello que nos une, el amor. Es el cordón umbilical. Es la sangre al cuerpo humano. Es el oxígeno para la supervivencia de los seres vivos. El amor verdadero es el lazo que une a todos los miembros de la Iglesia. Si cada miembro pusiéramos por obra el amor en acción, habría mucha más armonía en la Iglesia del Señor. Amén. El apóstol Pablo recoge algo maravilloso y precioso y evidentemente es del cielo. Del cielo vino a él y él escribe lo siguiente. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No es indecoroso. No busca lo suyo. No busca lo suyo, siempre buscamos un poco más nuestros intereses, lo que a mí me conviene, ¿verdad? Dice, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta, bendito sea el Señor. El amor. El amor. Esto es actitud apropiada para guardar, fomentar, colaborar, aportar, ayudar a que fluya la armonía y no se rompa la unidad en medio de la iglesia. Amén, hermanos. Amén. El segundo, hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo. Sí, permíteme que te lo diga, un esfuerzo. No es fácil porque las cosas del Señor van en contra de nuestra voluntad. Nosotros vamos para allá y la voluntad del Señor va para allá. Por eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos ayude a ir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Pero nuestra naturaleza nos dice que no. Pero daros cuenta el versículo 3 que hemos leído, lo leemos, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Es decir, solícito, le está diciendo a la iglesia, sé solícita. Te está diciendo Josué, sé solícito en guardar la unidad del Espíritu de la paz. Goya, sé solícita en guardar la unidad. Pepe, sé solícito. Marco, Pedro, Juanmi, Miguel, solícito. Solícito. ¿Qué quiere decir solícito? Solícito quiere decir rápido, ferviente, fervoroso, adecuado, intrépido. Ya. No dejarlo para mañana. ¡Ya! La importancia de la unidad, la importancia de la armonía, porque si no, ni hay bendición, ni hay vida eterna. Aunque la armonía es como el rocío de Hermón, es algo que cae automática del cielo cuando uno, ¿verdad?, llega. Esta armonía requiere un esfuerzo por parte de cada hermano y hermana. El apóstol Pablo dice que tenemos que ser solícitos, espoudazo en el griego, con acento en la O, en guardar la unidad del Espíritu. Y hay sinónimos, como he dicho antes, de la palabra solícito, que es diligente, la vuelvo a repetir, diligente, activo, trabajador, laborioso, cuidadoso, esmerado, hacendoso, esforzado, aplicado, estudioso, dedicado, rápido, ferviente, hacerlo ya. Va a decir el diccionario Vine del griego. Hacerlo ya. Si usamos estas palabras en este texto, Efesios 4, verso 3, en vez de solícito, veremos que la unidad con referencia a la armonía depende en parte de nosotros. Es nuestra responsabilidad. La armonía está, claro, la da el Espíritu. Pero se puede romper, claro, ¿quién la rompe? ¿Tú o la rompo yo? Por eso dice el Señor que tenemos que tener una actitud, pero también nos tenemos que esforzar en guardar, en fomentar, en estar, en que la armonía y la unidad se dé en medio de nosotros, en medio de su iglesia, en medio del cuerpo de Cristo. La unidad la ha creado el Espíritu, pero nosotros debemos de ser solícitos, fervientes en guardar esa unidad, lo mismo que la armonía, esforzados, delicados, cuidadosos, activos en desarrollar y colaborar en un ambiente donde la armonía sea constante y permanente. Bendito sea el Señor. Sin armonía no hay bendición, y si no hay bendición lo que hay son conflictos. Lo que hay son conflictos. Hay hermanos que quieren armonía en la iglesia, pero se esfuerzan muy poco para obtenerla. Quieren que la iglesia sea un lugar de paz cuando no aportan nada, aún sus vidas y sus hogares. Lo que hay son conflictos. Solo juzgan, son contenciosos, son conflictivos, se enfadan por cualquier gesto, por cualquier cosa, se ofenden fácilmente. Yo conocí a un hermano de que se enfadó en una iglesia, se enfadó y se fue de la iglesia porque él ponía muchas cosas en Facebook y no le daban al me gusta.
Reíros, hermano, pero no creáis que un niño en Cristo, no, además con años en el Señor, que para mí los años no es madurez espiritual, son años. Pero hay quien dice, yo es que llevo 30 años en el Señor, y uno lo mira y dice, 30, y esta hermana que lleva un añito te da 14 vueltas, tiene una vida cristiana plena y tú... Pero bueno, ¿no? Hay alguno que lo lleva eso como una medalla, llevo 30 años en el Señor. Sí, hermanos, hermana que se le pasa a la hermana que lleva los cumpleaños, se le pasa felicitarla por el cumpleaños y se enfada. Y se enfada. Y tiene un conflicto. Rompe la armonía de la iglesia porque no se le ha felicitado el cumpleaños. ¿Creéis que es mentira? No, vosotros lo habéis vivido. Lo hemos vivido, lo vivimos, se vive, se ha vivido, se vive y se vivirá. Porque es que somos así. Y nos enfadamos. Y nos vamos de la iglesia y creamos un conflicto. No, es que la hermana no me ha saludado, ha pasado por delante mía. La hermana va pensando en sus cosas, ni te ha visto, ni se ha percatado, y ahora tú te enfadas porque la hermana ha pasado y no te ha saludado, y ahora le pone un WhatsApp, la ofende, no sé qué, lo pone en el grupo, una historia, un conflicto. Hombre, por favor. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Esa es la actitud cristiana que tenemos. Hombre, por favor. Oh, menos mal que aquí eso no pasa, gloria a Dios. Pero lo digo para que no pase. Hermano, hermana mía, hermano mío, hace poco le dije yo a mi hermana Daniela, que sabéis que es secretaria además, ella lleva la escuela dominical, le dije, hermana, ciertos temas los vas a llevar tú, porque es que para mí son de escuela dominical. Yo no me voy a tirar 2 horas con alguien que viene ahora, que no, es que no me ha saludado, pastor, mira, es que no me... Digo, mira, eso de la escuela dominical, eso que lo trate Daniela, que está en la escuela dominical, te sienta con ella. Pues por ahí rompemos, por este tipo de cosas, rompemos la unidad, rompemos la armonía. Tú seguramente estás pensando en algo pero guárdatelo. Hermano, esto no es ser solícito, sino perezoso, descuidado, negligente, conflictivo. Eso no es aportar la armonía, eso no es aportar para la unidad. Y quiero decirte que donde no hay unidad, no hay armonía, no está la bendición de Dios. Y estas personas así, lo primero que dije antes, no pueden dar unidad, porque ellos en su interior, no tienen armonía, no tienen paz, no tienen unidad. Si yo me tuviera que defender, o mi mujer, por cosas que nos han dicho, que nos han pasado, que no, que tal, que cual, y hay que ver que estoy trabajando en el Señor, y hay que ver... Sí. Pues no está... Pero hermano, ¿qué manera de movernos es esa en el Señor? ¿Qué actitud cristiana es la que tenemos? ¿Qué actitud cristiana es la que tiene la iglesia? ¿Qué es lo que aportamos a la unidad y a la armonía de la iglesia? Todo lo puedo, todo lo creo, todo lo soporto, todo lo sufro. Ese es el verdadero cristiano, bendito sea el Señor. Esa es una actitud cristiana. Vamos a dar importancia a las cosas que tienen importancia. A las cosas que tienen importancia, no a las que no tienen importancia. Por eso... paro aquí, tengo más cosas en este punto, pero ya que he dicho esto, las cosas que tienen importancia, el tercer punto, esas 3 cosas, la tercera, tener una doctrina correcta. Eso sí importa. Querido hermano y hermana, eso sí importa, tener una doctrina correcta. Ya lo dice el apóstol Pablo, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre de todo y con todos, una misma doctrina. Hay muchos creyentes que hacen un esfuerzo muy grande por estar unidos con otros miembros de la iglesia, amén, y que también son humildes, mansos, y se soportan con paciencia y tienen amor unos con otros, amén. Pero hermano, otra faceta importante de la armonía y la unidad tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios. Y nuestra actitud hacia Dios es nuestra actitud hacia su palabra.
Porque en su palabra está su voluntad. Y según lo que yo haga conforme a su palabra, es conforme lo que estoy haciendo a su voluntad. Por lo tanto, es cuestión de mi relación con Dios y de mi actitud hacia Dios. El cristiano que quiere vivir en unidad no acepta ni más ni menos que la voluntad de Dios en su vida diaria revelada en la palabra de Dios. No hay más, no hay más. Esto quiere decir que para mantener la armonía entre hermanos también es necesario estar unidos en la misma voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Para referirse a la necesidad de estar unidos en la misma doctrina, el apóstol Pablo dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No es suficiente guardar cualquier clase de unidad. No es que para estar unidos, hombre, pero para estar unidos, ¿cómo que para estar unidos? ¿Todo vale? Quiero decirte algo, en la casa del Señor no. Perdóname que te lo diga. En la casa del Señor no. Valdrá en la calle, en tu casa, donde tú quieras, pero en la casa del Señor no todo vale. No todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no puedo casarme con aquello que no es de la voluntad de Dios y que a Dios no le agrada. No todo vale. Por eso el apóstol Pablo es claro. Queréis fomentar, queréis ser solícitos, queréis guardar la unidad. Una actitud cristiana, amor, humildad, paciencia, mansedumbre. Esforzándoos, ser rápidos, intrépidos, cuidadosos, honestos, fervorosos. Pero ahora unidos en una misma doctrina, en una misma fe, un mismo bautismo. No varias clases de bautismo, varias clases de fe, varias clases de pensamiento, varias clases de esto, varias clases del otro. No. Solamente podemos tener armonía, concordia, acuerdo, convenio, unión, hermandad, un mismo sentir, con los que creen y ponen en práctica estas características. Por muy armoniosa que sea tu relación con los miembros de la Iglesia, esa armonía no valdrá si al final no se basa en las características de la unidad del Espíritu. Y una de las características del Espíritu es esa, una sola fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre en todos. En otras palabras, hay solo un evangelio, no hay más. Ya lo dice Gálatas. Anatema sea el que predique otro evangelio, que no sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que aceptan otro evangelio rompen la armonía. Los que aceptan otro evangelio rompen la armonía y eso destruye la paz y la unidad. Quiero deciros algo, hermano, y voy acabando. Muchas veces hablamos de lo que entra en la Iglesia y perjudica, trayendo pérdida de valores y principios cristianos. Y es así, estamos recibiendo muchas cuestiones del mundo hacia adentro. Y eso lo vemos mucho. Eso lo vemos mucho. Hay que ver esto, hay que ver aquello. Es cierto, yo he predicado a principios de año de todo lo que se está moviendo en el mundo, en la globalización, etcétera. Pero déjame decirte en esta mañana que cuidado con lo que sale y se desarrolla en la propia Iglesia. Porque no hay cosa que más destruya a la Iglesia que doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Falsos ungidos. Apóstoles que mercadean con el Evangelio, que se levantan de manera fraudulenta. Venta de la bendición de Dios. Hoy en algunos púlpitos se vende la bendición de Dios como cuando Lutero protestó por las indulgencias en la Iglesia Católica, porque se vendía la bendición y el perdón y las oraciones, etcétera, etcétera. Y con ese dinero la Iglesia Católica recaudó e hizo la Capilla Sixtina. Y Lutero, amén de otras cosas, fue cuando clavó las 96 tesis allá, ¿verdad? Pero hoy
En la propia iglesia estamos viendo esas cuestiones. Muchas veces hablamos de lo que viene de fuera, pero ¿y de lo que hay dentro? Y de lo que hay dentro, y rompe la armonía y rompe la unidad dentro de la propia iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice unidad en una misma doctrina. No, hombre, no es que el hermano, bueno, pero ¿cómo que bueno? Vuelvo a decirlo, que no vale todo, querido hermano y hermana, porque eso no es estar unido y vivir en unidad y en armonía, porque estás siendo cómplice de algo que no le agrada a Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, cosas que no son de Dios, cosas que no se están haciendo de Dios, doctrinas que no son de Dios, cosas que vosotros escucháis en YouTube, en Facebook, en esto, en aquello, en lo otro. Y no voy a decir nombre porque no me gusta decir nombre, pero vosotros conocéis apóstoles que se levantan y nadie le ha dicho que es apóstol. Hombres ungidos que de ungidos para mí tienen muy poco. Hombre, porque la locura más grande que yo he podido oír es que si un pastor tiene mucho dinero es el que puede bendecir a la iglesia para que la iglesia sea próspera. Un pastor pobre no puede orar ni puede bendecir a nadie porque es pobre. Que el Señor reprenda. Y ese es uno de los pastores súper conocidos que tiene una mega iglesia. Y no voy a decir nombres porque no me gusta. Con muchos libros en el mercado, de todo tipo, guerra espiritual, del éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, cuidado, porque eso trae ruptura en medio de la iglesia. Eso rompe la unidad y la armonía dentro de la iglesia. Vamos a tomar la Santa Cena, pero déjame acabar. Te leo estas líneas que tengo aquí. Hay uno de esos pastores tan grandes, que ya lo habréis visto, no ha podido mantener ni su matrimonio en pie. Ni su matrimonio en pie. Su esposa la ha dejado. Ya sabes quién es. Es decir, ni su matrimonio. Un pastor con una prosperidad tremenda, con una mega iglesia tremenda. Pero las redes sociales, separado, la mujer por un lado, él por otro, y no sé qué es lo que es. Ni su propio matrimonio, que es sagrado y santo delante del Señor, consagrado para el ministerio, lo ha podido mantener en pie. Pero hay miles y miles y miles de personas que lo siguen. Están cayendo en doctrinas y doctrinas falsas, y eso rompe la armonía y la unidad de la iglesia. Porque cuando vienen esos creyentes con esos pensamientos, vienen a la iglesia y quieren depositar esos pensamientos aquí como huevos, como los huevos que depositan las cucarachas, igual. Y empiezan a minar, con falsas doctrinas, con falsos pensamientos. Y eso es lo que dice Pablo, cuidado, porque eso rompe. Tenéis que ser solícitos en guardar, porque tenemos una fe, un bautismo, un Padre, Dios y todos, y en todos, una misma doctrina, una sana doctrina en el contexto de las Escrituras, contextualizando los textos y viviendo la palabra de Dios y aplicándola evidentemente a nuestras vidas hoy en día en el siglo XXI, pero sin cambiar ni principios bíblicos ni el contexto de los textos. Hermanos, si queremos vivir en armonía, guardémonos también de manera doctrinal, bebamos de una sana doctrina, donde los principios bíblicos están enmarcados debidamente. La palabra de Dios nos alumbre y no sean las modas, porque allí se hace, porque allí hacen, porque el otro hace, porque se han puesto, porque han puesto foco, porque han puesto luces, porque hay una luz azul, porque hay una luz roja, porque el púlpito, porque... Y la palabra de Dios no se ve por ningún sitio. Se ven las luces, se ven los saltos, pero la palabra de Dios no se ve por ningún sitio. Eso no quiere decir, hermano, que sabéis que esta iglesia se mueve en el Espíritu y aquí se creen los dones, se practican los dones, la administración, la imposición de manos y lo que el Espíritu Santo dé. Pero siempre enmarcados en la sana doctrina, en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. No lo que el pastor de turno diga,
sino lo que dice la palabra de Dios. Y os invoco, hermanos, que traigáis la palabra, y si hay algo que de mi boca salga que no sea de Dios, decírmelo, denunciarlo, porque eso le va a dar gloria a Dios. Y yo voy a ser corregido y enseñado, porque quiero agradar a Dios y no a los hombres. La palabra de Dios, hermano, nos alumbre siempre y no sean, como he dicho, las modas, los comentarios sobre el éxito y todo aquello que sube el ego, lo que me gusta, pero no le da ninguna gloria a Dios. Lo que hace es romper la unidad y anular toda armonía. Te recuerdo, tengamos una buena actitud, seamos esforzados, rápidos, fervientes en aportar y mantener la unidad en una misma doctrina para que podamos vivir en armonía y estar, hermano, como en una piña, ¿verdad? Con paz y unidad, gozándonos juntamente del buen óleo, símbolo del Espíritu Santo, y del suave rocío de Hermón, dando vida a la armonía de Dios, donde no hay relámpagos, ni vientos, ni tormentas, ni truenos, ni ruidos, sino paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Aleluya.